Nueva Biblioteca del Niño Mexicano. Sentimientos de la Nación. Por César Gándara. Todos los años, cuando era niño, iba con mi familia a la Macroplaza para dar el grito de independencia. Me encantaban el olor a pólvora quemada y ver a tanta gente reunida en aquel lugar para gritar ¡Viva México! Me comía un elote mientras observaba cómo el rayo láser de la Torre de Comercio dibujaba los rostros de Morelos e Hidalgo sobre el muro del Palacio de Gobierno. Lo único que sabía de ellos era que aparecían en los billetes y que eran los padres de la patria, hasta que un día un amigo al que le gustaba mucho la historia de México me habló de ellos y de los sentimientos de la nación. Me dejó pensando mucho. A veces no nos damos cuenta de la importancia de los sucesos del pasado. Mi amigo me contó que el 16 de septiembre de 1810, en la iglesia de Dolores, comenzó la lucha por la independencia de México, encabezada por Miguel Hidalgo, quien iba acompañado por un grupo de indios y gente de campo, armados con piedras y palos. En aquellos tiempos las cosas no eran como hoy, no, eran muy distintas. Los sistemas de comunicación eran más lentos. Por ejemplo, hoy llevamos en los teléfonos celulares toda la información que deseamos: agenda, números telefónicos, música e internet. Con solo apretar unos cuantos botones, podemos enterarnos de las noticias más recientes, sucedidas en Timbuktu, Tokio, Nueva York, Celaya o Yucatán. Pero en la época de la independencia, esto no era así. Por eso tuvieron que pasar varias semanas para que un padrecito que oficiaba misa en una iglesia de Carácuaro, Michoacán, se enterara de que su muy querido y admirado maestro de escuela, don Miguel Hidalgo, había dado inicio a la rebelión de independencia. Este cura era José María Morelos. A los 25 años, había estudiado la carrera eclesiástica en el Colegio de San Nicolás, en Valladolid, bajo la dirección del cura Hidalgo, entonces rector del colegio. Me imagino que pensarán que Morelos ya estaba muy grandecito como para hacer la carrera de sacerdote, pero lo que pasa es que Morelos se había dedicado antes al oficio de vaquero. Había sido arriero, de esos que transportaban mercancías en mulas. Incluso en la nariz tenía una cicatriz hecha por un golpe que se había dado contra una rama cuando iba a caballo persiguiendo un toro. José María Morelos y Pavón nació en 1765 en la ciudad de Valladolid, actualmente llamada Morelia, Michoacán. De hecho, le pusieron a la ciudad el nombre de Morelia en su honor. Su padre era carpintero y su madre, hogareña hija de un maestro de escuela. Cuentan por ahí que Morelos procedía de una de las castas de indio y de negro, aunque él se decía español. A José María le gustaba mucho la gramática. La estudiaba de manera autodidacta e ingresó al seminario para aprender más sobre esta materia. Mi amigo continuó diciéndome que cuando Morelos se enteró de la rebelión comandada por Miguel Hidalgo, de inmediato se fue a Charo, población cercana a Valladolid, para entrevistarse con él, y ahí aceptó su encomienda de levantar la revolución en el sur. Morelos regresó a su parroquia y reunió a 25 hombres, a los que armó con escopetas y lanzas. Carente de formación militar, tuvo empero rápidos progresos, pues en poco más de un mes se había apoderado de toda la costa del sur y no encontraba resistencia en ninguna parte. Entre los rancheros de la región montañosa, Morelos eligió a los hermanos Galeana y a los hermanos Bravo como sus subalternos. Lo hizo no porque tuvieran carrera militar o porque alguien los hubiera recomendado, ni mucho menos, sino por los méritos que demostraron durante la lucha. Los nombró tenientes y lo ayudaron a ganar muchas batallas. Gracias a ellos, Morelos había logrado vencer con escasos contingentes a los ejércitos realistas, los ejércitos que comandaba España para apagar la rebelión.
El padrecito resultó ser muy buen estratego. En 2 meses, Morelos se había reunido más de 2000 fusiles, 5 cañones, municiones y víveres, todos estos capturados al enemigo. Morelos comprendió que era muy efectiva la acción de hombres jóvenes debidamente entrenados, uniformados y organizados, y por eso adiestraba con rigor a sus soldados. Tenía un gran sentido del orden. Reducía a regimientos y brigadas las divisiones sueltas. Manejaba con toda honradez y cuidado la tesorería. Estableció talleres de armas, fábricas de pólvora y fundiciones de plomo y cobre. Pero más allá de sus notables campañas y victorias militares, el mayor aporte de Morelos fue la introducción de argumentos ideológicos legitimadores de la independencia. Morelos no veía la lucha solamente como un asunto de armas o de política. En su experiencia diaria como sacerdote, se había dado cuenta de la desigualdad existente en la Nueva España. Morelos buscaba que se realizara un proyecto de construcción y concordia para todos los habitantes del país, sin importar la posición social o el color de la piel. Todo esto vendría tiempo después a plantearse en un documento conocido como Sentimientos de la Nación. A principios de 1813, Morelos dominaba militarmente desde Oaxaca hasta Colima, por lo que en septiembre de ese año reunió en Chilpancingo un congreso en el que se declararon rotos los nexos de subordinación de México respecto de España. Un día antes del congreso de Chilpancingo, Morelos se reunió con un abogado y poeta, amigo suyo de todas sus confianzas, llamado Andrés Quintana Roo. Conversaban en el patio de la casa donde se hospedaban. Ese día, mientras percibían el aroma dulzón de las flores del jardín, Morelos le confió a su amigo su deseo de plasmar en un documento la declaración en la que se sentaran las bases de una nueva nación independiente, una nueva nación donde se valoraran las virtudes del saber, el patriotismo y la caridad, una nueva nación donde todos pudieran ser iguales, pues Morelos estaba convencido de que todos procedemos del mismo origen, sin importar razas ni posiciones sociales. Aquella tarde, Morelos le dijo a su amigo que el color de la piel no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Quería abolir la esclavitud y lograr que los hijos del labrador y del albañil, así como los del rico hacendado, tuvieran el mismo derecho a la educación. Es fácil imaginar a Morelos sentado en una silla de bejuco, tomando el fresco de la tarde, con un vaso de limonada en la mano, diciéndole a su amigo Quintana Roo que le gustaría que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos. Que tengan una fe, una causa y una bandera bajo la cual todos juremos morir antes que verla oprimida como lo está ahora. Al día siguiente de la conversación, los dos amigos marcharon a la reunión del Congreso. El secretario de Morelos leyó un papel hecho por el señor general con el título de Sentimientos de la Nación, en el que se manifestaba que se declaraba la nación libre e independiente de España. La religión católica sería la única sin tolerancia de otra. La soberanía tiene origen en el pueblo, por lo que se debía conformar el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de las provincias en igualdad de números. El poder se debía dividir en ejecutivo, legislativo y judicial. Los empleos solo los americanos debían obtenerlos. Las leyes que dictara el Congreso debían obligarlos a constancia y patriotismo, a moderar la riqueza y la pobreza, mejorando las costumbres del pobre. Que para dictar una ley debía discutirse primero en el Congreso y que fuera decidida por votación. Que la esclavitud desapareciera para siempre, lo mismo que la distinción de castas, para que todos fueran iguales y se diferenciaran solamente por el vicio o la virtud. Por ley constitucional debía establecerse la celebración del día 12 de diciembre a la patrona de la libertad, María Santísima de Guadalupe, y que se solemnizara el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia.
imaginen la emoción que sentí cuando mi amigo me contó todo esto. Comencé a disfrutar más las celebraciones del grito de independencia. Además, me dio gusto saber que tantos años después de que se habían expuesto los sentimientos de la nación en el Congreso de Chilpancingo, sus ideales todavía estuvieran vigentes. Durante el Congreso, Morelos fue nombrado jefe del Poder Ejecutivo y por no aceptar el título de Alteza, lo cambió por el de Siervo de la Nación. A finales de 1813, Morelos fue derrotado en varias batallas y se le hizo dimitir del cargo. En 1814 fue capturado y conducido a la Ciudadela. Las autoridades eclesiásticas y el Tribunal de la Inquisición lo sometieron a varios procesos. Lo acusaron de alta traición y de herejía. El 21 de diciembre de 1815 escuchó su sentencia de muerte. Al día siguiente, acompañado por un fraile y un oficial, abordó un coche que lo llevaría a San Cristóbal Ecatepec. Ahí fue ejecutado. 4 balas entraron en su cuerpo y después le dieron otros 4 balazos para terminar con su vida. Las autoridades creyeron que con la muerte de Morelos darían fin al movimiento insurgente, pero la lucha siguió hasta 1821, cuando se consumó la independencia. El legado de los sentimientos de la nación sigue vigente en estos tiempos de celulares y videojuegos. La división de poderes de nuestro país, la educación primaria gratuita para todos, el derecho a ser libres y a no ser discriminados, son logros en los que quizás no reparamos, pero que en buena medida se los debemos al siervo de la nación. El padrecito aquel que un día salió de su parroquia, junto con 25 hombres armados, para luchar por un México libre e independiente. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.